Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden muy bien y el día de hoy vamos a hablar sobre este librito, Amor Líquido, no sé si lo llegan a ver, y plantea sobre la fragilidad de los vínculos humanos. Este libro, Amor Líquido, es un texto escrito por Zygmunt Bauman, el filósofo y sociólogo polaco fallecido recientemente, y es una aplicación de su concepto de modernidad líquida a los vínculos humanos específicamente. Se centra, mejor dicho, en describir los vínculos humanos dentro de lo que él llama modernidad líquida. Aquellos que no saben qué es esto de modernidad líquida, les recomiendo ver el otro video que hice que le dediqué específicamente a modernidad líquida. En la descripción voy a dejar el link. Bueno, este texto, puntualmente, como dijimos recién, va a centrarse en la cuestión vincular. Específicamente, en la modernidad líquida vamos a ver transformaciones que van a modificar profundamente los vínculos humanos. Y así lo dice Bauman ya en el mismo título, habla de fragilidad en los vínculos humanos. Quiere decir que todos los vínculos se van a ver transformados. Aunque el libro se llama Amor Líquido, no se refiere solamente a las relaciones de pareja, sino a cualquier vínculo humano. Y se va a caracterizar, ya nos está diciendo, por la fragilidad. Ahora, esta fragilidad, ¿por qué ocurre, no? Y lo que va a plantear Bauman es que en la modernidad líquida se va a caracterizar por las relaciones volverse una forma de consumo. Consumimos relaciones vinculares. Es decir, formas de consumo fueron variando en el tiempo, fueron variando en el pasaje de la modernidad sólida a la modernidad líquida. Antes nosotros consumíamos de otra manera, comprábamos productos que duraban en el tiempo y esos productos se reparaban, esos productos se sostenían en el tiempo, el uso, valían por su valor de uso. Hoy en día no. Hoy en día valen en tanto novedad, hoy en día ya no se repara nada y hoy en día se descarta rápidamente. Lo mismo ocurre con los vínculos. Los vínculos e interacciones con los demás sufren las mismas transformaciones. Y en esto quiero marcar algo que me parece importante, porque a veces escucho este error conceptual muchísimas veces. No es que antes había una relación de menos consumista respecto de los vínculos. No es que se tomaba al otro como no se tomaba al otro como un consumo. Se lo tomaba igual. Lo que era distinto era la manera de consumir, ¿sí? Así como los productos se reparaban, las relaciones también se intentaban solucionar los problemas, no se descartaban. Cuando los productos pasan a descartarse, también las relaciones se descartan rápidamente. Antes se tenía pocos productos, hoy en día se tiene un producto para cada cosa, una tele, una computadora, un equipo de música y un celular. Hay miles de productos. Las formas de consumo cambiaron y junto con ello cambió las formas de interactuar con los demás. Entonces acá es importante marcar algo, ¿no? Que ya Bauman plantea lo siguiente, ¿no? Se produce los medios informáticos, el uso del celular, etcétera, permite tomar una distancia del otro, permite estar conectado en una modalidad de vínculo con todo el mundo, que estemos todos conectados todo el tiempo. Las relaciones son múltiples, pero a la vez se vuelven débiles todos esos vínculos, como una red, ¿no? Como una red en la cual, si uno corta un lazo porque me molesta, porque se vuelve algo denso, porque pesado, por decirlo de alguna manera, indeseable, corto el vínculo y listo, lo desmonto rápidamente ese vínculo. Y tengo un montón de personas más con las cuales vincularme. Entonces, por decirlo de alguna forma, no es que hay menos necesidad de vínculo que antes, cambió la forma de vincularse. Antes me vinculaba con una persona y de manera estrecha y muy fuerte, ¿sí? Por eso cuando habían separaciones las personas inmediatamente caían en pozo depresivo. Hoy en día no, hoy en día corto con una persona y sigo hablando, tengo un montón de personas para hablar, ¿bien? Tengo muchas, ¿sí? Muchos vínculos. Entonces las relaciones vinculares se van a caracterizar por esto, ¿no? Por ser múltiples. Se experimenta constantemente, el otro se vuelve una experiencia diferente. Antes decíamos, en los productos, por ejemplo, valían en tanto valor de uso tenían.
en la modernidad sólida, yo me compraba una heladera y lo usaba porque mientras enfriara, ¿no? Hoy en día la gente puede cambiar los productos porque los productos empiezan a valer en tanto experiencia, en tanto lo nuevo, ¿no? Yo puedo cambiar el auto por tener el último modelo, no porque mi auto deje de funcionar. Puedo cambiar el celular por la misma razón, por tener el último modelo, el iPhone no sé cuánto, y no porque haya dejado de funcionar. Es decir, todos queremos consumir una experiencia diferente, ¿sí? No se trata del uso, se trata de cambiar, de vivir nuevas experiencias. Por lo tanto, no se pueden sostener vínculos a largo plazo o dificulta porque el otro se vuelve una experiencia, ¿sí? Cuando las personas empiezan a sufrir, hoy en día lo que las personas sufren es el aburrimiento. Cuando uno pregunta en la clínica, esto lo traigo a otro lado, cuando uno pregunta en la clínica, ¿qué esperas de una pareja? Lo primero que dicen, creo que el 90% de la gente es alguien divertido. Alguien divertido, lo cool, dice Bauman, ¿no? Las nuevas experiencias, lo diferente, lo que no se quiere son vínculos serios. Cambia la noción de seriedad. ¿Qué era antes un vínculo serio? Antes, en la modernidad sólida, un vínculo serio era un vínculo comprometido. Hoy en día un vínculo serio es un vínculo aburrido, monótono, es un vínculo solemne, por decirlo de alguna manera. Entonces nadie quiere lo serio, nadie quiere lo formal, lo serio, el noviazgo. Quieren lo que se mueve todo el tiempo, lo cambiante, y por un lado la gente se vincula más, pero no termina de enlazar con los otros, no termina de generar vínculo. Bien, y los celulares, Facebook, todo esto facilita esto. Y es interesante porque Bauman, respecto de los modos de vincularnos, también dice que va a haber profundas transformaciones. Antes, para ver a alguien teníamos o que viajar y estar cara a cara con esa persona, era la única posibilidad, no había muchas soluciones. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Con el celular, con el Facebook, con internet, la era digital, etc., empieza a ocurrir otra cosa, que ya no hace falta estar cercanía física. ¿Para qué? Para mantener una proximidad con el otro. Digo, podemos estar lejos, pero próximos, estar conectados, ¿no? Esta idea de estar conectados, el WhatsApp, ¿no? No es un impedimento la distancia ya para estar conectados, pero tampoco es garantía la cercanía para estar conectados. Podemos estar al lado y no conectar, o estar lejos y conectar. Entonces, lo que va a decir es que la distancia ya no garantiza la ruptura del vínculo, pero tampoco la cercanía lo garantiza. Es más, me gustaría leerles la frase porque Bauman lo dice de una manera genial. A ver si lo llego a encontrar. Dice: la otra cara de la moneda de la proximidad virtual es la distancia virtual. Supresión, incluso quizás cancelación de todo aquello que hacía a la cercanía topográfica. La proximidad ya no implica cercanía física, pero la cercanía física ya no implica proximidad. Esto es lo que les estaba contando recién. Y esto se ve mucho en el uso de los teléfonos celulares, ¿no? Todo el tiempo estoy conectado, ¿bien? Puedo estar todo el tiempo conectado, incluso cuando quiero desconectarme. Me voy de vacaciones y estoy todo el tiempo conectado. Bueno, a propósito de los vínculos, otro tema que quería comentar es que también empiezan a perder fuerza las instituciones que, digamos, que formalizaban los vínculos. Por ejemplo, el casamiento. Hoy en día, por ejemplo, se habla de matrimonio igualitario en Argentina, ¿verdad? De matrimonio entre personas del mismo sexo. Y se aprobó el matrimonio y todos veían como un gran avance, y creo que estamos en una época que en realidad si hay algo que la gente no quiere es justamente entrar en lazos matrimoniales. No quieren caer bajo la institución matrimonial. Ya no es una forma valorada por la sociedad. Todo lo contrario, se instituyó el matrimonio cuando los lazos se están desarmando. Si lo hubieran instituido hace 50 años atrás, quizás hubiese sido más adecuado. Pero a lo que voy es que hoy en día el problema no era
si el matrimonio igualitario. El problema es que la gente no hace lazo directamente, que ya esos vínculos institucionalizados ya no están operando para ningún tipo de pareja. Las parejas free, uno pregunta y dice, ¿y qué están de novios? ¿Están casados? Estamos, salimos. ¿Qué significa eso? Significa lo más ambiguo de todo, porque dentro de la categoría salimos o estamos, puede ser miles de cosas. Lo que para mí puede ser estar, para otra persona puede ser completamente distinto. Entonces se abre a una pluralidad de vínculos que básicamente donde nada está pactado, no hay un compromiso a largo plazo, tampoco hay un proyecto de futuro, y donde en última instancia la gente termina estando profundamente sola, pero con todos, ¿no? Donde pensemos que la OMS hace poco, esto lo traigo también del ámbito de la psicología clínica, la OMS anunció que una de las epidemias más importantes va a ser la depresión en los próximos años, los próximos 20 años. Va a ser una de las epidemias fundamentales. ¿Por qué anuncia esto la Organización Mundial de la Salud? Y bueno, tiene mucho que ver con las relaciones vinculares. Tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Con la fragilidad de los vínculos, y la depresión justamente tiene mucho que ver con esto. Y bueno, también otro punto importante es que las relaciones hoy en día ya no se eligen, sino que se dan. Lo que se dice comúnmente, se dan. Las personas ya no eligen a otra, no construyen el vínculo con la otra persona. No hay una construcción activa. O se da o no se da, como si fuese algo que pasa de manera espontánea, ¿no? Que surge por generación espontánea, por una suerte de compatibilidad. Algo, mientras se da, duramos, y cuando no ocurre más, desaparece y se desarma. Entonces no hay una construcción activa en el vínculo. Entonces lo que se pierde también es la responsabilidad que se tiene sobre la construcción del vínculo con el otro. ¿Qué responsabilidad tenemos en la construcción del vínculo con el otro? ¿Qué hacemos para mantenerlo a ese vínculo? ¿No? Esto en la modernidad líquida no se da. O mejor dicho, o se da o no se da, como dije recién. Es algo que se tiene que dar solo, ¿no? Me pasa esto con vos, me pasa, no es que yo decido, yo quiero construir algo con vos, quiero tener un proyecto, armemos algo, lo que sea, un vínculo de amistad, vamos a tomar algo, vamos a mirar el partido, vamos a jugar al fútbol. No lo construimos, pasa, ¿no? Todo pasa, y en el doble sentido de la palabra pasa de pasar, de que ocurre por una cuestión espontánea, o pasa también en el sentido de que sigue de largo. Y obviamente va a seguir de largo porque cuando empieza a fallar algo en el vínculo, no hay un intento de arreglarlo, de mejorarlo, de ver que está fallando, lo que sea. Se descarta y se va a otra cosa. Así como esos televisores que dejan de funcionar y se tiran a la basura y se van y se buscan otros. Otro punto importante que dice Bauman es el tema de los teléfonos celulares. El teléfono celular posibilita que ya las personas no tengan que estar encerradas para comunicarse. Ya no nos juntamos en los bares con los amigos a hablar, o nos juntamos en la casa de alguno a tomar algo. Ya no hace falta estar encerrado. Uno puede estar afuera, pero siempre conectado. Uno no deja de estar conectado porque esté afuera. Dicho de otra manera, podríamos pensar que los celulares permiten conectarse a los que están a distancia, a mucha distancia les permite conectarse, pero también les permiten tomar distancia a los que ya están conectados. Aquellos que estaban conectados, que estaban en relaciones con otros, por ejemplo, piensen en el trabajo, ¿no? Les permite tomar distancia. ¿Qué quiere decir esto? Puedo trabajar desde mi casa, puedo trabajar desde la playa, ¿sí? Aquellos que tenían relaciones vinculares pueden tomar distancia, pero aquellos que estaban a distancia, por ejemplo, que vivían en otros países y no podían ver a su familia, les permiten conectarse, les permiten generar vínculo. Entonces esta es la doble cara, digamos, de
internet, de la telefonía celular, de WhatsApp, etcétera. Esta es la doble cara. Uno de los puntos importantes es que plantea Bauman es que antes se intentaba acumular bienes. Hoy en día, digamos, en la modernidad líquida, lo que se intenta hacer es consumir, consumismo, ¿no? Y la diferencia es que acumular bienes es llenarse de cosas, ¿bien? Es lo que hacía la persona de la modernidad sólida. En la modernidad líquida ya no buscan llenarse de cosas, buscan tener la menor cantidad de cosas, usarlas, tirarlas, descartarlas y tener lugar para nuevas cosas. Porque lo que vale ahí es la experiencia de lo nuevo, por un lado, y segundo, lo liviano, ¿no? Lo liviano se refiere a tener pocas cosas que nos aten, ¿no? Cuanto menos casas que tengamos que pagar impuestos y estar siempre pendiente de cuidarlas y demás, cuanto menos de esto mejor, así podemos viajar y podemos ser más cosmopolita o podemos mudarnos de un lado a otro. Si no nos gustan nuestros vecinos, cortamos los vínculos y nos mudamos a otro lado y se terminó la historia. A esto se refiere con consumismo Bauman. Ese consumismo es este cambio, esta relación con los bienes muy superflua, donde todo el tiempo uno los quiere tener, los tiene e inmediatamente ya agota esa experiencia y los deja, y siempre está como en esto de lo novedoso, ¿no? De lo nuevo, lo novedoso, y nunca le alcanza para satisfacer nada los objetos. Con las personas pasa exactamente igual. La relación no es tan distinta en los vínculos en la modernidad líquida. Otro punto que también trata Bauman en este texto es la separación entre el amor, el sexo y la reproducción. Se puede tener sexo solamente por obtener placer, ¿sí? Sin necesidad de amor, y se puede tener reproducción sin sexo, por ejemplo, ¿no? Todas las técnicas científicas y sin amor. Entonces se empiezan a separar estos componentes que siempre estuvieron profundamente unidos. El sexo se vuelve simplemente una ganancia de placer que poca importancia tiene, es algo que sucede, y el amor empieza a ser visto como algo a evitar, por decirlo de alguna manera. Y la reproducción pasa en parte al lado de las ciencias, ¿no? Puede pasar al lado de la ciencia, y la reproducción es vista como una inversión a largo plazo que ya nadie quiere correr, ¿sí? Implica un hijo, un gasto a largo plazo, como decir una hipoteca, no sé cómo plantearlo, en esta época que nadie quiere correr. Y esto uno lo observa muy claramente, ¿no? Que uno ve adultos que parecen nunca están preparados para tener un hijo, nunca es el momento. Respecto de los hijos, una de las cosas que plantea Bauman es que tener un hijo, lo que se evalúa en la modernidad líquida es que la satisfacción que genera cualquier empresa que uno ponga, por decirlo de alguna manera, cualquier cosa que uno lleve a cabo, siempre está evaluada en términos de costo-beneficio, ¿sí? El costo no tiene que ser mayor al beneficio que uno recibe, perdón. Entonces, lo que va a plantear Bauman es que tener un hijo está evaluado de esta forma, lamentablemente. En las relaciones vinculares, tener un hijo implica muchas cosas que van en contra de los ideales de la modernidad líquida. Por ejemplo, que ya de por sí no hay certezas a largo plazo, no hay trabajos fijos. Por lo tanto, pensar tanto un hijo como una hipoteca a largo plazo, etcétera, en un futuro impredecible, a diferencia de cómo era en la modernidad sólida, donde uno tenía un trabajo y tenía perspectiva de futuro y ya podía pensar lo que iba a hacer dentro de 20 años, cuando se retirara o se jubilase. Ahora no se puede predecir nada, y como no se puede predecir nada, hace más difícil que la gente pueda pensar en tener hijos. Eso por un lado. Por otro lado, también atenta contra la individualidad y el placer propio. ¿Por qué? Porque tener un hijo implica, por un lado, nublar los deseos profesionales, implica no poder movilizarse, que es un valor en la modernidad líquida,
Ya no vas a poder viajar, no vas a poder ir de acá para allá, disponer de tu libertad cuando vos quieras. Si un día te querés ir a la noche, a la madrugada, a caminar, tenés que estar cuidando el nene, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, atenta contra toda esta individualidad de la modernidad líquida. Ancla un hijo, ata, tenés que estar en una casa, no lo podés cambiar de escuela cada 2 días, tiene que estar en un lugar, tiene que estar en una casa, en un barrio, etc. Y eso genera que la movilidad que uno tenga sea reducida. Uno ya no puede moverse, irse para donde uno quiere. Tampoco puede cambiar de trabajo, tampoco puede cambiar de pareja tan fácil. Hace que el vínculo entre la madre y el padre tenga que ser medianamente estable, incluso cuando se separen. Entonces, es un costo demasiado alto que la gran mayoría de la gente no está dispuesta a correr. Otro punto muy interesante que Bauman menciona en su libro es el concepto de mixofobia. La mixofobia para Bauman es como dentro de las ciudades donde aparece lo distinto y donde no hay un respeto por lo diferente. Si bien hay un montón de culturas que conviven dentro de una misma sociedad, no hay un respeto directo por lo diferente, donde hay una convivencia en el sentido más pleno de la palabra, donde yo pueda estar al lado de eso diferente y podamos negociar sentidos, donde podamos aceptar, ¿no? Aceptar o por lo menos tolerar, sino que lo que se forman son como suerte de tribus, mini comunidades adentro, como por ejemplo pensemos las tribus urbanas, por dar un ejemplo, los grupos de Facebook, donde la gente convive solamente con aquellos que son como ellos, ¿no? Con lo parecido se puede convivir, con los que piensan igual, con los que no se genera conflicto. Entonces dentro de la sociedad se conforman pequeños grupos sectarios, por llamarlo de alguna manera. Se comporta la sociedad como si tuviera grupos sectarios adentro, y esto funciona, esta mixofobia la llama, como una forma de no enfrentarse con la otredad, o sea, no tolerar al otro distinto, me refiero, no tener que escuchar al otro con su diferencia. Entonces, ¿qué hago? Y me hablo en WhatsApp solamente con los amigos que más o menos piensan como yo o curten la misma onda, como se dice ahora. Entro en los grupos, 4 o 5 grupos de Facebook que más o menos tienen que ver con lo que yo hago. No solo eso, ahora las redes sociales también agarran y filtran contenido que no es adecuado para mí, como si uno no estaría capacitado para confrontarse con eso que uno no le gusta, ¿no? No necesitas que Facebook o que una red social agarre y le filtre contenido para vivir una pseudo realidad ideal, artificial, ¿no? No necesita eso. Pero bueno, desde el punto de vista de las redes sociales han explotado muy bien esto, se han dado cuenta mucho de esto que Bauman llama mixofobia. Se trata de evitar el contacto todo el tiempo con el otro diferente, a esto íbamos, ¿no? Entonces se arman esta suerte de tribus urbanas donde la gente supuestamente socializa, pero es una socialización, digamos, de lo homogéneo, ¿no? De lo heterogéneo. Pensemos, ¿no? Para terminar con este libro, que, a ver, tratemos de pensar un poco, ¿no? Si realmente es una mejora en los vínculos o no. Yo en lo particular creo que es un cambio, no hay que pensarlo de manera peyorativa, hay que pensarlo como un cambio. Me parece que antes la modernidad sólida tenía sus problemas y la líquida también tiene sus problemas. La modernidad sólida, claramente nos damos cuenta de que los vínculos eran muy estrechos y duraderos, pero también la ruptura de esos vínculos venía aparejado un montón de problemas. Primero, los vínculos se sostenían durante muchos años cuando incluso no funcionaban bien o no había compatibilidad entre las personas. Se toleraban muchas injusticias por culpa de ese tipo de vínculos, porque habían mandatos morales en el medio. Cuando los vínculos se rompían, las personas
sufrían muchísimo y muchas veces no volvían a restituir sus vínculos nuevamente, es decir, a casarse de vuelta o a tener nuevas parejas, etcétera, o nuevos amigos, amistades. Muchas veces incluso culminaba eso en la muerte, suicidios y demás cosas. En cambio ahora, todo esto por ahí, estos problemas que mencionamos ya no aparecen tanto, pero los que aparecen son otros problemas. ¿Se entiende? Es completamente diferente en la modalidad vincular. No necesariamente es peor. Si hay un dicho que dice todo tiempo pasado fue mejor. No necesariamente, son distintos. Ahora los problemas son otros. Ahora la dificultad está en cómo tener un poco de certeza cuando las relaciones son esporádicas, cuando todo el tiempo es cambiante, cuando el otro vale en tanto experiencia de consumo y no en tanto la justificación la posibilidad de justificar un proyecto con esa persona, un proyecto a largo plazo, porque en toda la sociedad no se puede establecer un solo proyecto a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre eso? La pareja tampoco. Entonces los vínculos se vuelven más frágiles, los vínculos son espontáneos, el compromiso es menor. Está bien, las personas quizás no sufren tanto las rupturas, pero es una angustia permanente, ¿sí? Es una angustia permanente en la cual las personas no tienen certeza de nada, entonces viven todo el tiempo como a la deriva, si se quiere, a la deriva. Ya no hay relaciones profundas vinculares, no hay una apuesta profunda realmente, pero como dijimos antes, al no haber una apuesta profunda tampoco hay heridas profundas. Todo es lábil, todo da igual, y se vive en esta sensación y percepción de angustia permanente, de no saber hacia dónde se va, no saber qué esperar de los demás, ¿no? Las relaciones free, las relaciones abiertas, todo vale en las relaciones, todo no vale. ¿Cómo es la cosa, no? Entonces, todas estas preguntas son las nuevas preguntas de esta época, que no son ni las preguntas ni los problemas de la modernidad sólida. Me gustaría dejarle esto como idea, ¿no? Para que no quede una idea pesimista de la modernidad líquida. ¿Tiene un montón de ventajas? Yo creo que sí. ¿Tiene un montón de problemas? También. Pero también lo tenía la modernidad sólida y el amor sólido, si se quiere, se podría llamar. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, que les sea de utilidad, y nos vemos en un próximo video. Si les gustó le pueden dar like, si quieren que siga hablando de estos temas lo pueden comentar en los comentarios y saludos.